Espero que todos estén animados el día de hoy. Yo no sé a ustedes, pero a mí me animaron muchísimo estas buenas noticias. Amén. El Espíritu se mueve como un haz de viento, ¿verdad? El Espíritu está acá con nosotros. Pero familia, espero que todos ustedes también estén animados de esas buenas noticias que hemos oído. Hemos oído que el mundo está siendo evangelizado en nuestra generación. O sea, no somos una iglesia que solo está en Lima. No es una iglesia que solo estamos en el Perú. No es una iglesia que solo estamos en español, en Latinoamérica. Es una familia mundial. Y es el sueño de Jesús alrededor del mundo. Por eso, para empezar, vamos a ir a Mateo 28. Y ya leímos esta escritura, pero vamos a volverla a leer. Porque la gran comisión, el último mandamiento, es la primera prioridad. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Y antes de leer las escrituras, por favor, los invito a acompañarme en oración a Dios. Padre Dios, muy buenos días, Señor. Padre, te agradecemos por otro día de vida que nos has regalado, Padre. Padre, tú eres el que nos da la vida, nos da el aliento y nos permites existir, Padre. Y hoy ha sido tu gran y hermosa y perfecta voluntad tenernos hoy acá. Padre, yo te pido y te ruego que nuestra mente no haya duda alguna que tú nos has puesto acá con una comisión, Padre. Ya sea para algunos de nosotros buscarte, algunos para nosotros obedecerte, Señor. Padre, guíanos el día de hoy, Padre, que sean tus escrituras hablando a los corazones y las mentes de cada uno de los hombres y mujeres acá. Padre, yo sé que tu palabra no saldrá vacía. Padre, yo sé que tu palabra es poderosa y efectiva y va a cumplir el propósito por el que está el día de hoy. Padre, habla por medio de tu palabra, que sea tú, tu Espíritu Santo, hablando en nuestros corazones y no yo, Padre. Todo esto lo oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok, familia, Mateo 28, 18 al 20 dice así. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Cuando llevamos a cabo su gran comisión. La gran comisión se basa en hacer un discípulo, y después de hacer un discípulo, bautizarlo. Esa fue la historia de nuestro nuevo hermano Antonio el miércoles, el día de hoy. Y hoy Antonio ha traído a su padre Edgar con nosotros. Amén. Entonces les pido que le den una bienvenida. Pero eso fue lo que pasó. Se hizo un discípulo, una persona que obedece, que está dispuesto a vivir por Dios y se bautiza. Pero ¿qué sigue después de eso? La gran comisión no termina ahí, en el bautismo. Les dice ahí, enseñándoles a obedecer. Muchos de nosotros tenemos diferentes formas que nos sentimos amados. Para algunos es llamado los lenguajes del amor, ¿verdad? Para muchos de nosotros el lenguaje del amor puede ser tiempo de calidad. Una de esas es mi esposa. Mi esposa ama cuando yo paso tiempo con ella y la escucho. Amén. Es verdad. Hay personas que se sienten animadas con eso. Unas personas como yo nos sentimos amados cuando las personas hacen actos de servicio hacia nosotros. Yo me siento más enamorada de mi esposa cuando me cocina en la comida. Y es la realidad. Ella no tiene que, pero ella lo hace y yo me siento amado. Muchos de nosotros nos sentimos amados por el contacto físico. Un abrazo nos hace sentir amados, ¿verdad? Que nos agarre la mano y diga, todo va a estar bien. Nos hace sentir amados, ¿verdad? Muchos de nosotros nos sentimos amados cuando nos dan regalos. ¿Cuántos de nosotros tenemos el lenguaje del amor de los regalos? Ok. Pero, ¿ustedes se han preguntado cuál es el lenguaje del amor de Dios? La obediencia. El lenguaje del amor de Dios es la obediencia. Dios te siente amado cuando tú lo obedeces a Él. Hoy vamos a leer un capítulo de la Biblia. Y lo increíble de la Biblia es que la Biblia nos muestra grandes ejemplos de lo que tenemos que hacer, de grandes ejemplos de fe y de obediencia que podemos repetir.
Pero la Biblia no solo nos enseña eso, la Biblia nos enseña también ejemplos de cómo no obedecer y cómo aprender de ellos. Por eso hoy vamos a aprender uno de esos casos donde esta manera de obedecer no es la manera que tenemos que imitar. Por eso mi título, la clase de hoy es obediencia parcial es desobediencia total. Obediencia parcial es desobediencia total. Y vamos a ver qué implica esto en la palabra de Dios. ¿Qué significa obediencia parcial? Ser desobediencia total. Vamos a ir a Primera de Samuel. Y espero que todos estén animados el día de hoy. De poder aprender un poco más de lo que las Escrituras, la palabra de Dios, está por enseñarnos el día de hoy. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Están conmigo, familia? Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice así. Vamos, bro, que la Biblia me corte, bro. Vamos. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! Es el poder de Dios, amén. Por favor, vamos a poner eso a un lado para que... Perfecto. Amén, entonces estamos acá leyendo la Biblia y la Biblia la tenemos que entender por su contexto histórico, amén. Hoy como cristianos no matamos a nadie. Y si nos estás visitando el día de hoy, despreocúpate. Nosotros no matamos a nadie. Es más, como discípulos, salvamos el mundo, ¿verdad? Esa es nuestra misión, salvar el mundo. Pero entendiendo la historia acá, todos los pueblos estaban en guerra. En el tiempo del Antiguo Testamento, todos los pueblos estaban en guerra. Allá se cumplía el dicho: mata o te matan. Y era la realidad. Tú tenías que matar para que no te mataran a ti. Y Dios le dice a Saúl: tú tienes que hacer algo importante. Tienes que vengarte y erradicar a los amalecitas. ¿Por qué? Porque en el pasado los amalecitas habían destruido el pueblo de Israel. Los amalecitas no habían tenido compasión con los israelitas. Por eso les dice Dios: ahora tú los atacarás y vas a destruir absolutamente todo. Hombres, mujeres y niños. Pero ¡qué locura! ¿Por qué mujeres y niños? Bueno, la realidad es que en estos tiempos, si el niño crecía, iba a ser tu enemigo y te iba a matar a ti. Porque es entendiendo el contexto histórico de la Escritura. Y Dios manda a erradicar a todos. Y Dios tenía un plan espiritual con todo esto. Entonces, estamos leyendo historia. Esto pasó, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mandato más difícil en esta historia? Bueno, como muchos de ustedes saben, cuando una persona está en el ejército, se le paga, ¿verdad? Una persona en el ejército recibe su salario común y corriente, pero no en los tiempos del Antiguo Testamento. Ellos no recibían un pago, un salario por luchar. ¿Cuál era el pago de los soldados en este tiempo? El botín de guerra. El botín de guerra era el salario de estas personas. Pero Dios le dice: ustedes van a ir allá y van a hacer esto. Tendrán victoria, pero no podrán agarrar absolutamente nada. En pocas palabras, van a ir a la guerra sin que les paguen. Van a ir a la guerra sin un salario. ¿Te imaginas? Hablándole a todos esos hombres fuertes y barbudos con espadas, ¿verdad? Ustedes van a ir a la guerra. Y Dios les va a dar la victoria. Pero no van a sacar absolutamente nada de eso. Ustedes van a ir a la guerra sin salario. Imagínate. Todos estos hombres supremamente fuertes, fortachones, masculinos, ¿verdad? Y tú les vas a decir: no, Dios nos va a dar la victoria y Él nos va a bendecir en el futuro, pero en este momento ustedes no van a tomar absolutamente nada. Dios mandó a pelear una guerra santa, donde ninguno de ellos podía tomar absolutamente nada. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 4.
El versículo 4 dice así: Saúl reunió el ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. 210,000 soldados que iban a ir a la guerra sin recibir paga alguna. Versículo 5 dice: Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron a Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes con ellos. En medio del camino a pelear con los amalecitas, Saúl se encuentra con los kenitas, que son los descendientes de la esposa de Moisés. Ellos en el pasado habían ayudado al pueblo de Dios y Saúl les dice: ok, ustedes son buenos. Gracias por lo que hicieron anteriormente, pero aléjense, no queremos hacerles daño, ¿verdad? Y seguimos leyendo y dice así: Saúl, en el versículo 7, atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Vemos aquí, ¿qué sucedió? Pues sucedió lo que se deducía que iba a pasar. Que Saúl, al no decirles la verdadera razón por la que iban, los 210,000 soldados que hicieron, se tomaron el botín. Saúl no supo controlar como rey a su pueblo y estos soldados tomaron el botín. En pocas palabras, desobedecieron a Dios. Se llevaron el botín de guerra cuando Dios les había dicho: no agarren absolutamente nada. Dejaron vivo al rey, porque en este tiempo la costumbre era no matar reyes. Los reyes no se mataban en este tiempo, pero Dios había dicho: acaben con todos. Y ellos dejaron vivo al rey de este pueblo. El principio de hoy es ese, familia. Obediencia parcial es desobediencia total. Y vamos a ver cómo esto se aplica en la vida de Saúl, pero también cómo se aplica en nuestras vidas. Obediencia parcial es desobediencia total. Vamos a seguir leyendo en el número 10. Y la palabra dice así: la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Entonces vemos acá que es muy interesante. Dios habla al profeta Samuel y les dice: estoy triste y me arrepiento de haber hecho a Saúl rey. ¿Por qué? Porque no ha cumplido mis mandamientos. Él se apartó de mis decretos y no ha obedecido mi plan. ¿Y qué hizo Saúl encima de haber desobedecido a Dios? Algo pequeñito. Se hizo una estatua al mismo. Eso fue lo único que se le ocurrió a Saúl. Hacerse una pequeña estatua a su honor. Qué arrogancia, ¿verdad? ¡Qué arrogancia! No solo estaba bien con desobedecer a Dios, pero se hizo una estatua a sí mismo. Y aquí vemos la primera razón por la cual la obediencia parcial es desobediencia total. Por el orgullo. La primera razón es el orgullo. Saúl fue orgulloso. Saúl fue arrogante. Saúl se hizo una estatua a su honor. En vez de Saúl haber agarrado a los soldados, orado con ellos y dejarles saber: esta es por Dios y lo vamos a hacer por Dios, él solo pensó en él mismo y en su propia reputación hacia los soldados. En vez de hablar con los soldados y hacer las cosas por Dios, él estaba pensando en sí mismo. Por eso la primera razón de la desobediencia de Saúl fue el orgullo. Pero el orgullo, familia, tiene dos caras. Una de ellas es la arrogancia. Hacemos una estatua de nosotros mismos. ¿Te imaginas una estatua de acá, yo no sé, de Manuel? Acá
Simplemente, Emanuel es increíble, con una estatua ahí al frente de la iglesia. Vemos que esto hizo Saúl. Y esta es la arrogancia, pero esta es una cara nomás del orgullo. Vamos a ir a 1 Samuel 10 y vamos a ver la otra cara del orgullo. 1 Samuel 10 está ahí muy cerca. Vamos a leer versículo 20. La escritura dice así: dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó a que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Mate, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. En este momento, Saúl, el que se había construido una estatua, iba a ser coronado como rey. Vamos a seguir leyendo. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí, y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Esta escritura está mal en todos los contextos. Está absolutamente mal, porque en este momento vemos que se está escogiendo el rey de Israel, el que iba a llevar a cabo las campañas y el que iba a dar victorias al pueblo. ¿Y dónde lo encontraron? Escondido detrás de las maletas. Otra faceta del orgullo de Saúl. Él estaba escondiéndose detrás del equipaje. ¿Cuál es la otra faceta del orgullo? Una es la arrogancia, la otra la inseguridad. Hay dos partes del orgullo y una de ellas es la arrogancia y la otra es la inseguridad. En la arrogancia, yo soy increíble, yo merezco todo. Yo, nos hacemos esa estatua a nuestro honor. No, nadie, me dicen algo, ok, no, para, ¿con quién estás hablando? Pero la otra faceta del orgullo es la inseguridad. No valgo nada, no sirvo para nada. Me dices algo malo, sí, me lo merezco, soy lo peor. Y esto es igual como la arrogancia de orgullo. La inseguridad es tan orgullosa como la arrogancia. ¿Por qué? Porque el orgullo es pensar excesivamente en ti. Cuando eres orgulloso y no te pueden hacer nada arrogante, pero cuando eres inseguro simplemente estás pensando en ti mismo y en lo que tú no puedes hacer. Y muchas veces somos así. ¿Somos inseguros o somos arrogantes? La mayoría de nosotros tiende a ser inseguro. Pero también hay otras personas allá afuera que son supremamente arrogantes. ¿Cuál eres tú? Tal vez las dos. Aquí vemos a Saúl, el que se había elegido esa estatua, estaba escondido, inseguro de sí mismo. Y después lo sacaron de las maletas y era un gigantón. Me recuerda un poco a Aymar. No le llevo ni al hombro todavía. De acá, él simplemente estaba escondido. ¿Por qué estaba escondido? No tengo idea. Pero era inseguro. Por eso la primera razón por la cual Saúl desobedeció a Dios fue por el orgullo. Y es lo mismo que se aplica a nosotros el día de hoy. La razón por la cual muchas veces escogemos desobedecer a Dios y no vivir los planes de Dios es porque pensamos que somos muy buenos para vivir los planes de Dios, o porque no podemos, porque somos muy malos para vivir el plan de Dios. Pero la Biblia nos enseña la humildad también. ¿Cuál es lo opuesto al orgullo? La humildad. Pero aún hoy en día no entendemos la humildad. A veces creemos que la humildad es una persona inhibida que no habla. A veces creemos que la humildad es ser de bajos recursos. Y no, la humildad no es nada de eso. La humildad, al contrario de la arrogancia, es no pensar tanto en ti mismo y empezar a pensar en Dios y su reino. Amén. Eso es, humildad. Es la persona que está pensando más en salvar almas para Dios que en el tiempo que le va a costar salvar almas para Dios. El humilde es la persona más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque no se limita a pensar en sí mismo, pero está pensando diariamente en Dios y en su reino. La humildad no es pensar menos de sí mismo. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. La humildad
no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. ¿Están conmigo, familia? Amén. Primera de Samuel, vamos a volver al capítulo 15, versículo 13. Primera de Samuel 15, versículo 13 dice así: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. ¡Qué locura! Este hombre estaba loco. Pero dice así, vamos a seguir leyendo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan estos balidos de oveja que me pareció oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Esto es una locura. Acá Samuel está a punto de confrontar a Saúl, y Saúl ya sabía lo que iba a pasar. Saúl ya sabía que Samuel no venía con muy buenas noticias, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él? Dios te bendiga, he hecho todo lo que Dios me ha dicho. Él se adelantó, ¿verdad? No lo dejó ni hablar. Samuel venía ya, yo imagino a Saúl corriendo: Dios te bendiga, he hecho todo lo que Dios me ha pedido. ¿Él está mintiendo? Bueno, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque él sabía que no había hecho lo correcto, pero yo creo que muy dentro de sí, él se creía su propia mentira. Yo creo que muy dentro de él sí él creía que había hecho algo bien, aunque él sabía que no había hecho las cosas de la manera que Dios había dicho. Y eso podemos ser nosotros también. Cuando obedecemos parcialmente, nos justificamos y creemos la mentira. ¿Por qué no obedecimos todo? Y después, encima de todo, creamos excusas religiosas para creernos la mentira. Acá la mentira fue: ok, no, matamos al rey, matamos a todo el mundo, menos al rey, es la costumbre. Y acabamos con todo, pero solo nos quedamos con lo bueno para ofrecerlo al Señor. Eso era una mentira. Él sabía que no era verdad. Y a veces nosotros podemos decir eso. Nos podemos poner excusas. Ok, no fuimos a la iglesia por honrar a padre y madre el domingo, para quedarnos con ellos. No, tú sabes que no. Tú sabes que no. O también puedes decir: no compartí esta semana la fe porque tengo que ser excelente en mi trabajo y en mis estudios, por lo tanto no me dio tiempo. Y a veces nos podemos creer la mentira por medio de las excusas religiosas que nos damos. ¿Por qué no tuvimos mi tiempo con Dios en la mañana? Es que es domingo y ya iba a oír la palabra de Dios ser predicada al frente. Esas son las excusas religiosas que nos podemos creer y nos llevan a la desobediencia. Pero la verdad no. Se las habían quedado los soldados porque Saúl no tenía los pantalones de haberles dicho: esto es para Dios y así se va a hacer. Amén. El primer punto es el orgullo. El segundo punto son las justificaciones. Muchas veces cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nos buscamos justificaciones. No es así, no es como le estás diciendo: bueno, yo lo hice para Dios, o mis intenciones son buenas. No, la Biblia dice que la obediencia parcial es desobediencia total. Y es el principio de la vida de Saúl. Es lo que estamos viendo y aprendiendo el día de hoy. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanos, de las justificaciones. Si un hermano llega y te habla con la palabra porque te ama, porque quiere mostrarte algo, no le digas: no digas eso. Dile: gracias, hermano. Gracias por mostrarme cómo realmente actuar y obedecer a Dios en la totalidad. Amén. Gracias, hermano, por corregirme. No saques excusas. No saques justificaciones. Esto puede ser un peligro para nosotros. ¿Están conmigo, iglesia? Vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 16. El versículo 16 dice así: basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Me imagino, después de ese basta, Saúl se quedó como: ok, voy a escucharte. Pero dice acá: no es cierto que aunque te creías poca cosa,
ha llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. Es Samuel recordándole la arrogancia, la inseguridad, el orgullo que tenía antes. Se lo está recordando ahorita. Nuevamente, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Eso es una locura. Saúl sigue insistiendo en sus excusas. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Insistir en las excusas. Insistir en las excusas. ¿Qué por qué no cambio? ¿Qué por qué no estoy haciendo? Pues ya te dije por qué. Pero seguimos insistiendo en las mismas excusas. Insistimos en excusar el pecado. Es que es muy difícil. Yo he vivido mucho en este pecado. No puedo dejarlo. Tal vez si tú me llamaras todas las mañanas para yo tener mi tiempo con Dios, la tendría. Pero no. Insistimos en excusar nuestro pecado. Insistimos en excusar porque no somos quien Dios quiere que seamos. Tú y yo sabemos nuestro potencial en Dios. ¿Por qué? Porque sacan las escrituras. Pero nos damos excusas y nos justificamos diariamente para no ser lo que Dios quiere que seamos. E insistimos en las excusas. Dios quiere que seamos increíbles. Dios quiere que seamos hombres y mujeres poderosos. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que avancemos el reino de Dios acá en Lima y en el mundo entero. Pero insistimos en las excusas de por qué no estamos obedeciendo a Dios totalmente. Es muy importante, hermanos, que no seamos como Saúl, que insistió después de ser confrontado con las escrituras, con sus excusas. Amén. Vamos a seguir leyendo en versículo 22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Ya habíamos hablado anteriormente. ¿Cuál es el lenguaje de amor de Dios? La obediencia. Seguimos leyendo. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey. ¡Wow! En este momento Saúl tiene que sufrir las consecuencias de su orgullo, de su arrogancia, de su pecado. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el versículo 24. ¡He pecado!, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. ¡Wow! Acá Dios le quitó el liderazgo a Saúl. Le dijo, yo te he rechazado como rey por no obedecer. Pero si entiende la vida de Saúl, Saúl no dejó de reinar en ese momento. Saúl demoró 10 a 15 años en salir del reinado y durante ese tiempo trató de matar muchas veces a David, el que iba a ser ungido y el que fue ungido por Dios, ¿verdad? Dios lo rechazó. ¿Y qué dice él? Me arrepiento. He pecado. He visto mi pecado. Yo pequé, me entregué a los deseos de estos soldados, echando la culpa a otros, ¿verdad? De su propio pecado. Pero dice, sí, yo he pecado. ¿Sabes, familia? El cuarto punto es, hay un tiempo que es muy tarde para arrepentirse. Hay un tiempo que es muy tarde para arrepentirse. ¿Qué implica eso? Que vas a sufrir las consecuencias que el Señor te va a dar. Hay un tiempo en que vas a tener que sufrir las consecuencias de tu orgullo, de tus justificaciones, de tu pecado.
Y tú puedes cambiar de actitud. Dios puede perdonarte, sí, pero las consecuencias vas a tener que sufrirlas. Desde ese momento, él iba a dejar de ser rey, se arrepintiera o no. A veces es muy tarde arrepentirse porque va a tener que sufrir las consecuencias. Y como discípulos, familia, tenemos que asegurarnos de amar a Dios con toda nuestra mente, amén. Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque si tú sigues pecando, vas a llegar a un punto de no retorno. Vas a llegar a un punto donde vas a tener que sufrir las consecuencias de tu pecado. Y sí, Dios puede perdonarte. Dios puede perdonar tu pecado, pero las consecuencias vas a tener que vivirlas. Vamos a ir a Números 14 para leer un poco más del principio detrás de a veces es muy tarde para arrepentirse. En Números 14 les voy a dar un poco de contexto. Muchos de nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿verdad? Y llegaron, después de unos cuantos días, llegaron a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Que para entrar a la tierra prometida enviaron a 12 espías. Ellos miraron la tierra y cuando volvieron los 2 espías, 2 entraron llenos de fe. Y dijeron, Dios nos ha dado esta tierra. Esta tierra es para nosotros. Pero 10 de ellos asustaron al pueblo. Dijeron, no, son muy grandes, no podemos. ¿Qué pasó eso? Que el pueblo se asustó y comenzó ¿a qué? A rebelarse contra Moisés y contra Aarón, ¿verdad? Y Dios les dice, ok, ustedes no van a entrar, ustedes no me van a obedecer. Lo que va a pasar ahora es que ustedes van a tener que caminar por 40 años en el desierto por no haberme creído. ¿Y ellos qué? Ellos se arrepienten. Ellos dicen, no, 40 años es mucho. No, hemos pecado. Y acá es lo que vamos a leer en el Números 14, versículo 39. Esto es lo que leemos. Números 14, versículo 39 dice así. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Después de haber decidido desobedecer a Dios y Dios imponerles una consecuencia, un castigo, ellos amargamente lloran y dicen, hemos pecado, ahora sí queremos ir y luchar. Pero vamos a seguir leyendo, el número 41. Pero Moisés les dijo, porque han vuelto a desobedecer la orden del Señor. Esto no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jornal. Vemos acá que ellos llegó un momento de no retorno. Ustedes van a tener que sufrir esas consecuencias y van a tener que sufrirlas. Sí, ustedes pudieron haberse arrepentido. Sí, yo puedo haberlos perdonado ese pecado. Pero tenemos que pagar las consecuencias. Lo mismo pasó con David y Betsabá, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que David fue adúltero con Betsabá, ¿verdad? Y después de este pecado, de este adulterio, ella quedó embarazada. Entonces, ¿qué hizo David? Trató de matar al esposo de Betsabá para que cuando él muriera, él pudiese casar con Betsabá y que pareciera que el hijo que ella iba a tener había nacido dentro del matrimonio de ellos. David se dio cuenta que había pecado horriblemente ante Dios y se arrepintió. Y Dios le dice, yo te perdono, pero ese niño que estás esperando va a morir. Ese niño, resultado de tu pecado, va a morir. ¿Y qué pasó? David comenzó a llorar, a ayunar y a orar, pero el niño murió. El niño murió a pesar de su arrepentimiento. Pero David acepta la voluntad y soberanía de Dios cuando el niño muere.
Él aceptó la disciplina de Dios y entiendo, sí, Dios me lo ha quitado. Y después de eso fue, ¿a qué? A consolar a su esposa. Y después de eso tuvieron un increíble hijo, que fue Salomón, que fue el siguiente rey de Israel. Amén. Eso es cuando aceptas la voluntad y la soberanía de Dios, cuando aceptas la disciplina de Dios. La pregunta es, ¿estás aceptando la disciplina de Dios? ¿Aceptas la disciplina de Dios? La disciplina de Dios, ese castigo debe acercarnos a Dios y no alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios es buena. Porque cambia tu corazón. La disciplina de Dios tiene como objetivo cambiar tu corazón. Vamos a seguir leyendo el versículo, vamos a ir a nuestra escritura principal a ver nuestro último punto. En 1 Samuel, volvemos, y vamos a leer versículos 30 al 31. El mismo capítulo. 1 Samuel 15, versículo 30 al 31. Dice así: He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Saúl ya entendía que no iba a seguir siendo el rey de Israel, pero él no salió de ahí. Después de que él tuvo su castigo y se le fue dado, ¿en qué seguía pensando él? En el mismo. Después de recibir la disciplina de Dios, Saúl sigue pensando en sí y en su reputación. Sígueme considerando rey al frente del pueblo, al frente de los ancianos. Sígueme viendo como rey. Saúl, aún después de la disciplina, solo pudo pensar en él. Y vemos ahí que él se quedó liderando por otros 10 a 15 años más, haciendo mal al pueblo, por no recibir la disciplina de Dios, intentando matar al ungido de Dios. Acá, después de ser disciplinado, él no se arrepintió. Sigue pensando en él incluso después de la disciplina que Dios le había dado. Y ese es el problema del ser humano. Por eso nuestro último punto es, después de la disciplina, arrepentirte. Después de la disciplina, arrepentirte. ¿Cuál es el arrepentimiento? Que después de que has recibido la disciplina, no estás pensando en ti más. Estás pensando en Dios y en cómo Dios te ha cambiado. Estás pensando en Dios y en su reino y cómo glorificar el nombre de Dios. Si aún después de la disciplina de Dios sigues pensando en ti mismo, no has entendido la disciplina de Dios. Y muchos de nosotros podemos ser disciplinados por Dios, por nuestros, inclusivamente por nuestros jefes en el mundo, inclusive por un hermano. Y aún seguimos pensando en nosotros mismos. Ok, pero tú no tenías que haberme hablado así. O no, pero es que tú fuiste muy fuerte. O no, pero es que tú no sabes por lo que yo he pasado. Y sigues pensando en ti mismo, y sigues pensando en ti mismo. Y vamos a ver un ejemplo de eso, de seguir pensando en ti mismo después de la disciplina. Vamos a ir a Génesis 4, amén. Y vamos a leer acerca de Caín y Abel. Caín fue la primera persona que mató a una persona. Caín inventó el asesinato. Él tuvo que ser bastante creativo porque hasta ahora eso no existía. Y en Génesis 4, esto cuando Dios lo destierra, esta es la respuesta de Caín hacia la disciplina de Dios. ¿Están conmigo, familia? Génesis 4, versículos 13, dice así. Esto es después de Dios haberlo disciplinado y desterrado. Esta es la respuesta de Caín. Número 13 dice: este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Caín al Señor: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así que Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Este hombre había acabado de matar a su hermano y recibió la consecuencia de su pecado, el destierro. ¿Pero en qué podía pensar él?
En el mismo. Oh my God. Qué castigo tan horrible que me has dado. ¿Cómo merezco esto? Yo solo maté a mi hermano. Y ese es el orgullo detrás de no cambiar y arrepentirte después de la disciplina. Yo sé que yo pequé, pero tú no debiste haberme hecho eso. Yo sé que pequé, pero hay una razón detrás de mi pecado. Yo no estoy obedeciendo, sí, peco, pero yo no soy el único. Somos expertos en manipulación, en crear excusas de por qué no estamos obedeciendo a Dios totalmente. En vez de decir, Dios, gracias. Gracias, Dios, por disciplinarme. Gracias, Dios, por aún así no matarme y deshacerte de mí. Gracias, Dios, porque hoy he podido cambiar mi corazón y porque me has dado una oportunidad de ser mejor. En conclusión, hermanos, ¿por qué obediencia parcial es desobediencia total? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama y Él no quiere que seas un religioso hipócrita. Exactamente por eso. Un religioso hipócrita que simplemente crees en Dios de la Biblia, pero vives en desobediencia, creando excusas de por qué no estoy haciendo lo que debo hacer. Dios no quiere que seas un religioso hipócrita. Y en la verdad, por eso, Dios quiere que tú y yo seamos personas que cambiamos el mundo. Que tú y yo seamos discípulos, hijos y hijas de Él. Que aprendemos a amar a nuestro Padre como Él se siente amado. Amén. Sí, con pecados, sí, imperfectos, pero dando todo nuestro corazón. Por eso Dios no acepta la obediencia parcial, porque la obediencia parcial es desobediencia total. Y eso no te beneficia ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a la iglesia, ni a nadie. Lo bueno de la Biblia, hermanos, es que podemos aprender de los ejemplos buenos que tiene la Biblia, amén. Pero también podemos aprender de los ejemplos malos. Y hoy hemos aprendido que obediencia parcial es desobediencia total. Así que vamos, familia, con todo nuestro corazón a seguir obedeciendo a Dios y que para Él sea toda la gloria.